Hola mis amigos queridos, bendiciones, bendiciones y bendiciones y muchísimas bendiciones. Eh, Estamos contentos porque ustedes están leyendo la palabra, porque hay más seguidores y eh, no hay cosa más grande que nosotros podamos promover que al Dios Altísimo, que alaba a Yahweh, el Elohim de Israel, a Yahshua su Hijo y a su Ruach HaKodesh. Pero la gente prefiere promover a los políticos, salen con pancartas, salen con carteles, promueven a los políticos y después el político les dice, ay, si tú me ayudas, yo a ti te voy a dar para que estés de jefe del registro civil. A ti te voy a dar para que estés de jefe del registrador de la propiedad. A ti te voy a dar el SRI. A ti, así se reparten la torta. Entonces la gente pone de su plata, compra pintura, hace carteles, gasta gasolina en su camioneta, lleva gente, hace la propaganda, sube el político y como ya subió, usted pide hablar con él y él dice que digan que no está. Y no lo reciben. Yo tenía una amiga, una muchacha bien guapa, linda, cuando yo tenía 17 años. Era una muchacha linda, bien alta, unos ojos verdes hermosos, pero era una chica súper triste. El papá tenía bananeras y camaroneras. El, el político de turno que estaba en campaña le ofreció maravillas para su bananera y su camaronera. En primer lugar, abrir caminos porque no habían caminos ahí y se le hacía difícil transportar su banano y transportar los camarones para exportarlos. El hombre tan tonto fue y tan confiado, porque así hay gente que confía en el ser humano, que sienten idolatría. Miren, sigue saliendo esos sinvergüenzas que apóstatas que llevaron a la ruina a la iglesia cristiana evangélica. Siguen saliendo. No leen ni un versículo bíblico, solamente pasan dando, justamente el homosexual habla del amor entre el marido y la mujer. Si es homosexual y tiene un novio aquí que tiene una de las iglesias más grandes y más visitadas vía la costa, él es homosexual. Y en mi tiempo, en el 2020, todo el mundo sabía que el tipo era homosexual y que a los novios que tenía les ponía iglesias en diferentes partes para que saquen billetes para que le den una parte a él también. Ese es su comercio. Por eso justamente se pone el nombre de cash, billete, cash. ¿Ya? Entonces, este hombre fue tan bruto que hipotecó la hacienda para invertir en ayudarlo en la campaña al amigo político. Hipotecó la hacienda y cuando fue donde el amigo político para que le diera el puesto que estaba esperando y para que le diera el préstamo que le había ofrecido, el amigo político le dijo: yo solamente te pedí que me ayudaras. Yo no te mandé a hipotecar nada, yo no te mandé, eso ya es problema tuyo, hermano, si tú lo hiciste. Pero yo ahorita no tengo para darte el cargo que tú quieres. Y no puedo hacer tampoco lo que tú me pides. El hombre empezó a irse a la quiebra, pero a bancarrota, y un buen día se dio un disparo estando en el estudio de la casa. Ahí sentado en el escritorio de él se dio un tiro en la cabeza.
Se metió la pistola por la boca y se mató. Eso es cuando la gente confía en el hombre. Miren, ahorita tenemos un alcalde preso que tenía grillete y todavía la mujer tiene la desvergüenza y la conchudez, porque hay que ser conchudo, para salir a reclamar que los policías los han apuntado a los niños con esto. ¿Qué estaba haciendo ella? Ella debió haber agarrado a sus niños y haberlos guardado en el dormitorio y punto. Y no hacer la laraca para decir que los policías, que los militares los habían amenazado por aquí y por allá. ¿Cómo es que el tipo sube sin 2 reales? Y en tan poco tiempo ya tenía 1 millón, porque tenía listo, era $1 millón, no $100,000 como dicen. Entonces, la gente sale para hacerle propaganda a los políticos que después nos van a robar. A ese Aquiles que nos puso mejoras en los impuestos, mejoras. Ni siquiera calles pavimentadas en donde cobra mejoras, ni alcantarillado, ni agua potable, ni nada. Pero el tipo cobra mejoras. Y la gente mismo le hace propaganda al Jan Topic, que ese infame se hizo millonario con tantísima multa de la Comisión de Tránsito, con tantas multas que si la punta de su carro se veía un poquito mucho a la derecha, multa. Y hasta le inventaban multas. Un día yo estaba ya cruzando en pleno 9 de octubre, ¿no? Y se puso un colectivo delante mío. Y justamente yo me quedé en la mitad de la calle. Esperé que el colectivo pasara por la de la Metrovía, por la calle de la Metrovía, y ahí yo cogí, me viré y entré por la calle que yo debía entrar. Y me pusieron multa. Felizmente al principio había que usted podía ir a reclamar, no sé ahora cómo esté. Y yo fui a reclamar y mostré las fotografías y todo. Y le dije, ¿qué culpa tengo yo que al ir a querer ir a la calle, se dio retro un colectivo y se paró en plena media calle? Pero muéstreme la foto donde yo esté entrando a la calle de la Metrovía. Esa foto quiero ver. Muéstreme esa. Y si con esa usted me quiere comprar, me quiere cobrar $5,000, $7,000, perfecto. Pero si usted no me da esa foto, no me pida ni 10 centavos. Entrégueme esa foto en la que usted me vea entrando a la Metrovía. No había. Porque yo nunca entré a la Metrovía. No iba a ser tonta porque yo sabía que eran $400 la multa. Y yo nunca en mi vida he trabajado para mantener a sinvergüenzas. Entonces me anularon la multa, porque me la tenían que anular. Entonces usted le pide a la gente, hazle propaganda a Yeshua, el Señor ya viene, se vienen antes de que el Señor venga. Se van a venir tragedias terribles, terremotos que no van a ser de 9 grados, sino de 10 grados. Se van a venir tsunamis que no van a ser con olas de 10 metros, sino de 30 metros. Van a haber riadas, o sea, ríos que se van a venir con montañas y todo, y se van a llevar pueblos completos. Van a haber enfermedades y plagas de las que usted no se imagina. Va a haber horrores y muchos más horrores que yo no le digo, porque si yo le digo y alguien oye este video y dice, ay, esa vieja es de las viejas locas de las cristianas evangélicas. Porque el tipo o la tipa por su ignorancia ni siquiera sabe que yo no soy cristiana evangélica. Yo soy de la Asamblea Hebreo Mesiánica. Yo salí de la Iglesia Cristiana Evangélica hace casi unos 12 años.
cuando ya había todos estos pastores apóstatas, ladrones, sinvergüenzas, y que eran hasta homosexuales. Y el violador ese del templo de la luz y todo que estaba en México. Cuando salió todo eso, yo salí. ¿Por qué? No porque me dio la gana. A mí el Señor me dijo, sal. Yo mandaré a un hombre, mandaré a un profeta para que te dé un libro que habla sobre las barbaridades que hicieron con los judíos, los comunistas. Y Él te dará ese libro. Cuando te dé ese libro, justamente Él te va a hablar del carácter de las 7 iglesias. Porque Él sabe lo que nosotros pensamos. Yo decía, pero ¿para qué pone aquí el carácter de las 7 iglesias? ¿Sabe por qué? Porque cada iglesia tiene un ángel. Y toda iglesia se parece a su pastor. Como dicen, toda oveja se parece a su pastor. ¿Ya? Si el pastor es un mujeriego, ojo loco, que mira unas piernas y parece que va a enloquecer, que con los ojos se come a las piernas de esa chica, si es un pastor adúltero, si es un pastor morboso, enfermo, todos los varones de esa iglesia serán iguales y las mujeres también, porque las ovejas se parecen a su pastor. Y si su pastor es un ladrón, las ovejas también serán ladronas. De cualquier forma perjudicarán a la gente. Entonces, les digo esto para que no le hagan propaganda a los políticos. No salga a estar gritando por esos infames que apenas ya les dan el asiento en Carondelet, le dan el asiento en la gobernación, le dan asiento en la alcaldía. Esa gente enloquece. Si no, mire la Cintia cómo se volvió. Parecía una prostituta, toda tatuada y hablando estupideces y se divorció, le pagó al marido con más de 200,000 metros cuadrados de terrenos en Vía La Costa. Le digo porque yo voy para allá casi pasando un día o 2 días. Con eso le pagó al marido para que le dé el divorcio. Y de ahí parecía, ella juraba que parecía una quinceañera, pero se veía como una bruja. Porque ya a uno no le pasan los años por gusto. A uno se le va arrugando todo. Pero la tipa se presentaba, pero como una quinceañera. Y las mujeres, ay, celebrándole. ¿Y qué hizo la tipa? Robarnos. Entonces, por favor, hermanos, no le haga propaganda a los políticos. Hágale propaganda al mejor hombre del universo entero, a Yahshua HaMashiach. Hágale propaganda a su Dios altísimo, que es el único que nos ama con verdad. Busque un hombre que no conozca a Dios, busque a un hombre impío, para que vea cuántas veces le miente al día, para que vea cuántos engaños le hace. Que al principio es un dulce y una melcocha y después es pura mentira y es un farsante. Pero Dios no es así. Dios no es hombre para que engañe. Así dice Él en su palabra. Dios nos ama, nos cuida y nos protege. Y lo que Él nos promete, Él sí da lo que promete. No como los políticos. Bueno, ahora sí vamos a orar. Padre eterno, bendito, Abba Yahweh, mi Dios adorado. Te amamos y te adoramos, Padre eterno, con todo nuestro ser y nuestro corazón. En esta hora, Padre eterno, te consagramos a ti, a Yahshua HaMashiach y a tu Ruach HaKodesh. Te consagramos nuestro corazón, nuestro espíritu, alma y cuerpo, Señor. Perdona nuestros pecados, te lo pedimos en el nombre santo de Yahshua HaMashiach. Y permite que la mayoría de mis amigos que escuchan conmigo la palabra preparen sus corazones para entregarte su vida, para entregar su vida a Yahshua
y para que tengan la valentía de renunciar al mundo. Y se darán cuenta que no se han perdido nada. Se darán cuenta las mujeres de haber sido usadas como prostitutas, porque pueden ver un hombre muy bello en la discoteca o en un bar. Se las lleva al motel y al otro día no las conoce. Hace como que no la conoce. Cuando vivimos en el mundo, por ignorancia, cometemos una barbaridad de errores, pero cuando aprendemos sabiduría y venimos a los pies de Yeshua HaMashiach, nuestra vida cambia. Señor, conviértenos en mujeres y en hombres dignos de tu amor, en personas honorables, que seamos dignos de respeto de la gente y por la gente, Señor. Bendícenos y perdona nuestros pecados, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y llénanos de tu Ruach HaKodesh, Señor amado. Ayúdanos a comprender esta palabra porque hoy nos toca orar, nos toca leer Mateo 14. Ayúdanos con este capítulo, Señor, para que lo podamos comprender y para que las palabras no se queden en el aire como cualquier palabra ordinaria, Señor. Bendícenos a todos los oyentes, Señor. Que esa palabra se quede clavada en la médula de los huesos, en la sangre de cada persona que escucha. Y esa palabra bendita del Dios Altísimo se quede destruyendo maldiciones generacionales que hemos heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos, Señor. Que esa palabra se quede en la sangre nuestra, destruyendo las iniquidades, pecados, faltas y transgresiones. Y esa palabra nos enamore cada día más de ti, Abba Yahweh. Que te amemos como el Padre adorado, como el Padre bendito y bueno, santo, 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 Kadosh, 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 Señor. Que te amemos con todas las fuerzas de nuestro corazón y de nuestro ser, con nuestro espíritu, alma y cuerpo, a ti, a Yeshua HaMashiach y a tu Ruach HaKodesh. Llénanos de tu Ruach HaKodesh, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu para asimilar esta palabra, Señor. Te adoramos con todo nuestro ser. Aleluya. Amén y amén. Bueno, ahora sí empezamos. Por Mateo 14. Uy, mis lentes están terribles. Mis ojos malos por un lado y por otro lado mis lentes. Hermanos, pídanle a Dios por mis ojos. Bueno, Mateo 14. Por aquel tiempo, Herodes, el gobernador regional, oyó hablar de la fama de Yeshua y dijo a sus sirvientes: este debe ser Johanán, o sea, Juan el que sumerge, Juan el Bautista. Este debe ser Johanán el que sumerge en agua. Él ha sido levantado de los muertos, por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Es que Herodes había arrestado a Johanán, le había encadenado y echado en prisión por causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe. Porque Johanán había dicho a Herodes: la tienes a ella por mujer y así violas la Torá, porque era su cuñada, era esposa de su hermano. Pero yo le digo, usted ve a un hombre impío, que es mal hijo, téngalo por seguro que va a ser mal padre y mal esposo. Un hombre impío que no respeta a los padres, que no respeta ni al padre ni a la madre, que no respeta a los abuelos. Un hombre impío que no teme a Dios, no se meta con ese ni para socio, ni para amigo, ni para nada.
porque si no cree en Dios, esa bestia no respeta a nadie, porque para todos los seres humanos, Dios es un límite para nosotros. Queremos hacer algo malo y cuando vamos a hacerlo decimos, ay no, Dios bendito, que mi Dios me libre de hacer eso. No, yo no puedo hacer eso. Eso no está bien. Ese es el pensar de un verdadero o de una verdadera hija de Dios. Pero el que no teme a Dios, ¿qué importa? Che, chu, tal y esto y lo otro, y saca todo su lenguaje asqueroso que puede salir solamente de una cloaca como es su corazón, porque en ese corazón no está Dios, está Satanás. Ya. Herodes quería matar a Johanán, pero tenía miedo de la gente porque todos creían que Johanán era un profeta, y lo era. Sin embargo, en el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, de la esposa del hermano de Herodes, salió a danzar delante de los invitados. La hija se llamaba Salomé. Y complació tanto a Herodes que éste prometió bajo juramento darle cualquier cosa que ella pidiera. Entonces ella, aconsejada por su madre, porque su madre tenía el espíritu de Jezabel. Después, cuando vayamos al Antiguo Testamento, usted va a ver quién es esa diabla, quién es Jezabel. Era la esposa del rey Acab y era una perversa. Sacó a todos los profetas de Dios y puso 850 profetas, pero de lo más horrendo ahí, para que gobernaran esos 850 profetas. ¿Y sabe qué? ¿Quiere que le diga una cosa? Elías se los mató a toditos. Se los mató a los 80, 50 profetas, a los 850 profetas. Ya cuando vayamos allá, ahí lo vamos a disfrutar, hermano. Dice, ella, aconsejada por su madre, le dijo, dame en un plato la cabeza de Johanán, el que sumerge en agua. Imagínese una muchacha que habrá tenido unos 20 años a lo sumo o unos 18 años, que esté pidiendo eso, era una asesina, tal como su madre. Esto entristeció mucho al rey, a Herodes. Me entristeció, se le salió una lágrima, era de cocodrilo seguro. Pero como había hecho un juramento en presencia de los invitados, ordenó que su deseo fuese cumplido. Ordenó pues decapitar a Johanán en la cárcel. La cabeza fue traída en un plato a la muchacha y ella se la dio a su madre. Qué sangre fría, ¿no? Yo veo la cabeza de alguien cortada en un plato y ahí mismísimo me caigo con un infarto. Los talmidín, los discípulos de Johanán, vinieron, se llevaron el cuerpo y lo sepultaron. Después fueron y avisaron a Yeshua. Le fueron a avisar a Yeshua que ya lo habían matado. Alimentación de los 5,000. Cuando Yeshua recibió la noticia, no se quedó al funeral ni nada, ¿no? Se fue de allí en un bote para estar solo en un lugar desierto. Ahí tiene que haberse pegado su buena llorada del Señor, porque Juan el Bautista era su primo amado. Pero la gente lo supo y salió de los pueblos para seguirle por tierra, dice. Cuando Yeshua recibió, estamos en Mateo 14:13, cuando Yeshua recibió la noticia, se fue de allí en un bote para estar solo en un lugar desierto. Pero la gente lo supo y salió de los pueblos para seguirle por tierra. Al llegar a la orilla vio una enorme multitud. Entonces, lleno de compasión por ellos, sanó a aquellos que estaban enfermos.
Cuando se acercaba la noche, vinieron a él los talmidín, los discípulos. Este es un lugar solitario y ya es tarde. Despide a la multitud para que ellos puedan comprar comida en las aldeas. ¿A esa hora qué? Pues sí, ya decían que ya era tarde. Pero Yeshua respondió, ellos no necesitan retirarse, denles ustedes de comer. Pero mire que los discípulos también a veces, como no tenían todavía el Espíritu Santo, se ponían brutos, rebrutos. Entonces dice, ellos dijeron, todo lo que tenemos con nosotros son 5 panes y 2 peces. Y no se los multiplicó cuántas veces el Señor, que sobraban canastas, cestas de panes y de pescado. Dice, todo lo que tenemos con nosotros son 5 panes y 2 peces. ¿Cómo va a alcanzar eso para tanta gente? Y él dijo, tráiganlos aquí. Entonces mandó a la multitud que se sentara sobre la hierba, luego tomó en sus manos los 5 panes y los 2 peces, y mirando al cielo pronunció una verajá, una oración al Padre, al Dios Altísimo. Después partió los panes y los dio a los discípulos, que los dieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. O sea, en cuánto multiplicó todos esos panes y esos 2 peces nada más. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Recogieron los pedazos sobrantes y con ellos llenaron 12 canastas. O sea que los perritos tenían para el siguiente día darse un festín. Todos los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. 5,000 hombres. Si tenían 5,000 esposas eran 10,000. Y si cada familia tenía mínimo 5 niños, eran 15,000. Yeshua anda sobre el mar. Inmediatamente hizo que sus talmidín, sus discípulos, subieran a un bote para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando hubo despedido a la gente, subió a un monte para orar a solas. Mire, Yeshua era Dios. Claro que él no vino como Dios. El que diga que Yeshua vino como Dios es un anticristo. Tiene espíritu de antimesías. Porque Yeshua vino en carne y sangre y en huesos. Fue parido por Miriam. Rompió la matriz de Miriam, se le rompió el agua fuente a Miriam y sangró 40 días, por eso ella entregó 2 palominos, en Lucas explica eso, dio 2 palominos para que se perdonara su sangrado porque estaba inmunda por 40 días, porque había dado a luz a Yeshua y pasaba sangrando 40 días. Eso era para toda mujer, ¿ya? Y siendo él la esencia de Yahweh, siendo él el creador, porque él sí sabía que era eterno, él sabía que era creador, que desde el principio creó las cosas. El Padre le decía, haz el sol, y él hizo el sol. Haz la luna, y él hacía la luna. Haz el mar, él hizo el mar. Entonces, sabiendo todo eso, él iba a orar. Él subía a los montes y se ponía a orar. Claro que ahora ya no podemos hacer ese chiste, ni en mi tiempo. Cuando yo era peladita y andábamos haciendo motocross, subimos al cerro de aquí de Bellavista y salimos en quema porque habían un montón de drogadictos y satanistas que estaban haciendo una misa negra allá arriba en el cerro de Bellavista. Nunca más en la vida. Y desde ahí yo dije, subir, cuando me convertí, subir a la punta de un monte, no.
ni pagada, ni arrastrada, ni nada. El 23. Cuando hubo despedido a la gente, subió a un monte para orar a solas. La noche vino y él estaba allí solo. ¿Qué haciendo? Orando. Pero no, nosotros no. O está viendo la señora la novela, o está conversando con su vecina, o está conversando con su comadre, o está viendo cosas en YouTube, está viendo cosas en el... Pero no está orando. Y Yeshua, siendo Dios, oraba. La noche vino y él estaba allí solo. Bueno, cuídense de decir que Yeshua vino como Dios, porque ahí sí se condena, porque la palabra es clarísima en decir, ay de aquel que diga que Yeshua no vino en cuerpo y carne y sangre, porque tiene espíritu de anticristo. Porque eso es lo que dice el diablo. Ay, ¿cómo no va a haber aguantado los latigazos y los clavos y todo? Si él no estaba aquí. Como él es Dios, él vive en 2 dimensiones. Y en la una dimensión, él estaba realmente en el cielo, mientras que lo estaban matando y crucificando aquí, él no estaba aquí, él estaba en el cielo. Así que él no aguantó ningún dolor ni nada. Eso dicen los satanistas. Así que cuidado, hermanos, no se deje llevar por esas teorías diabólicas, porque Yeshua por eso habla bien claro en el Evangelio de Lucas. Cuando lleguemos allá, usted va a ver que habla bien claro que Miriam lo parió, que Yeshua fue varón que rompió matriz, y que lo circuncidaron, lo presentaron en el 8º día y lo circuncidaron. Le hicieron la Brit Milá a los 8 días. Ya, el 24. En este momento ya el bote estaba a bastantes millas de la orilla, batallando con un viento contrario y un mar enfurecido. Alrededor de las 4 de la mañana, él vino hacia ellos, caminando sobre el agua del lago. Cuando sus talmidim le vieron andar sobre el agua, del lago, ellos se aterrorizaron. Es un fantasma, dijeron gritando con temor. Pero al momento Yeshua les habló y les dijo, mire lo que es no tener el Espíritu Santo. Ellos todavía no habían sido visitados por el Ruach HaKodesh. Ellos fueron visitados por el Ruach HaKodesh después de la muerte de Yeshua. Porque cuando usted tiene el Ruach HaKodesh, usted siente aquí en el corazón cuando Yeshua se le presenta. Y cuando Yeshua le habla, sin decir una palabra, le habla de mente a mente, directamente. O a veces el Espíritu Santo nos habla en voz alta. ¿Ya? Me acuerdo cuando él quería que celebremos las fiestas, de lo que no sabíamos nada, porque no éramos de la iglesia hebreo-mesiánica. Entonces no sabíamos nada sobre todas las fiestas que están en Levítico. Y yo lloraba y yo le decía a mi marido, ayúdame. ¿Cómo hacer en este momento sacrificios de matar un cordero, una cabra? No podemos hacer eso, mi amor. Yo no creo que eso se deba hacer de alguna forma. Entonces empezamos a buscar judíos que preparaban la fiesta de Sukkot, la fiesta del Pesach, y vimos que comían cordero, sí, pero no se habían puesto a asar ni a hacer un rito, nada, ¿ya? Entonces, ahí fuimos aprendiendo y apareció un pastor paraguayo y ahí fuimos aprendiendo sobre las fiestas de Levítico.
y le doy gracias a mi Señor que le dio la bendición a mi esposo de que antes de morir, él 5 años antes celebró todas las fiestas de Levítico. Pero al momento Yahshua les habló y les dijo, ánimo, soy yo, no tengan temor. Entonces Kefa, Pedro, le llamó, Adón, Señor, si de verdad eres tú, manda que vaya a ti sobre el agua. O sea, yo también quiero caminar como tú. Ven, le dijo Yahshua. Así que Kefa bajó del bote y comenzó a caminar sobre el agua hacia él. Ya había caminado un poco, pero al notar la fuerza del viento tuvo temor y cuando empezó a hundirse gritó, Adón, sálvame. ¡Ah! Pero al menos Pedro era el que más creía y el que más bueno, es Dios, se arriesgaba porque era su Señor que estaba con él, pero los otros ni de broma. Adón, sálvame. Yahshua inmediatamente alargó su brazo, le tomó y le dijo, qué poca fe. ¿Por qué dudaste? Si ya estaba caminando, ¿por qué dudaste? Cuando estaban subiendo al bote, se calmó el viento y los que estaban en el bote se postraron de rodillas delante de Yahshua y exclamaron, en verdad tú eres el Hijo de Yahweh. Yahshua sana a los enfermos en Genezaret. Cuando ya habían cruzado, ¿en cuánto está el aire, Omar? 17. Uy, es que me muero el calor. Cuando ya habían cruzado, llegaron a tierra de Ginosar. En 17. Le subo para que no esté muy helado. No sé, te estoy diciendo que me muero de calor y tú dices que no quieres que esté muy helado. 17. Por Dios, ni que hablar en chino, por favor. A ver. Ya. Yahshua sana a los enfermos en Genezaret. Cuando ya habían cruzado, llegaron a tierra de Ginosar, o sea, de Genezaret. Y la gente del lugar le reconoció. La noticia se extendió por toda la región. Le trajeron todos los que estaban enfermos. Eso sí, en vez de adorarlo, de amarlo, de bendecirlo, de glorificarlo, lo que sí era que traían a todos los enfermos. Yahshua explica la parábola de la cizaña. Ellos le rogaban que les dejara tocar tan solo los sisillot de su talit, y todos los que los tocaron quedaron completamente sanos. Ya. Vamos a Mateo 15. Vamos a ver cuántos versículos tiene Mateo 15. 39. Espero en Dios poder terminar. Mateo 15. Lo que contamina al hombre. Entonces, algunos perushim, usted ya sabe que perushim está en hebreo, que significa fariseo, ¿ya? Entonces, algunos perushim y maestros de la Torá de Jerusalén vinieron a Yahshua y preguntaron, mire, maestros de la Torá, ¿por qué tus talmidim rompen las tradiciones de los ancianos? Ellos no hacen netilá yada jim, antes de comer. O sea, eso está en hebreo, lavarse las manos. Él respondió, Yahshua respondió, en verdad, ¿por qué ustedes rompen el mandamiento de Yahweh por sus tradiciones? Pues Yahweh dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Pero ustedes dicen, si alguno dice a su padre o madre, he prometido dar a Elohim lo que hubiera utilizado para ayudarte. O sea,
estás en la calle, no tienes casa donde vivir, pero yo le prometí a Dios darle la casa. Y tengo que darle la casa donde ustedes viven a Dios. He prometido dar a Elohim lo que hubiera utilizado para ayudarte. Mire lo perversos que eran. Se inventaban eso y le quitaban la casa a los padres, a los viejitos. Los dejaban en la calle y entregaban esa casa a los fariseos, porque los fariseos eran como cocodrilos, como con la trompota abierta, esperando que poder tragar del pueblo. Entonces, ya no está obligado a ayudar a su padre o a su madre, porque ya entregó al templo, ¿no? Y no era porque Dios lo había ordenado. Eso era invento de los fariseos y de los escribas. Así pues, por sus tradiciones, ustedes han anulado y declarado sin valor la palabra de Yahweh. Porque Yahweh en sus mandamientos, honrarás padre y madre para que te vaya bien en la vida. Pero ellos, cuando había un hijo que le iba a dar algo bueno a sus padres, le decían, no, mejor dalo al templo para que Dios te bendiga. Al templo, a ellos, Tarok, que eran un poco de cocodrilos. Hipócritas, les dice Yahshua. Hipócritas. Y Isaías, estaba correcto cuando profetizó acerca de ustedes. Este pueblo me honra con los labios, pero sus corazones están muy lejos de mí. En vano es su adoración por mí, porque enseñan como Torá mandatos de hombres. Porque eso de que lo que te voy a dar a ti, a los padres, les voy a dar al templo, eso fue invento de ellos, porque esa ley no existía. La ley era que todo hijo debía honrar a sus padres dándole lo mejor que podía. Lo que hace a una persona impura, porque ellos decían, ¿por qué tus talmidín no se lavan las manos antes de comer? Entonces aquí les responde, lo que hace a una persona impura no es lo que entra por la boca, más bien es lo que sale de su boca. Eso es lo que hace impura. La gente no sabe que cuando habla malas palabras, si está en su casa, llena su casa de demonios. Pero ¿sabe qué demonios vienen? Vienen demonios de ruina, de escasez, de pelea. Vienen demonios de lo peor y convierten su casa en un chiquero por las malas palabras. Por eso, fíjese usted en un rico que cada día tiene más dinero. Mire si ese rico es un patán que habla malas palabras, como yo vi un día al alcalde que hablaba malas palabras, estando en la calle, no me acuerdo, creo que era una mujer que la insultó. Entonces, uno dice, qué asco, esa porquería es mi alcalde, no puede ser posible. Esa porquería es mi alcalde, un hombre vulgar, asqueroso, que no respeta a las damas. Dice, el 11, Mateo 15:11, lo que hace a una persona impura no es lo que entra por la boca. Le puede dar hasta una infección, lombrices, bichos, lo que sea, pero no lo hace impuro de corazón. No lo hace un pecador perverso ante Dios. Lo que entra por la boca, lo que hace a una persona impura no es lo que entra por la boca, más bien es lo que sale de su boca. Eso es lo que la hace impura, las malas palabras.
Los talmidín, los discípulos, vinieron a él y dijeron, ¿sabes que los perushim se ofendieron al oír lo que le dijiste? Claro, si les dijo hipócritas y un poco de cosas. Él respondió, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz. O sea, por último, ¿a mí qué me importa? Si estos tipos están bravos es porque no han sido elegidos por mi Padre. Déjenlos estar, pues son guías ciegos. Cuando un ciego guía a otro ciego, los dos se caen en un hoyo. Es como que fuera un pastor ignorante y un pastor malo, perverso, que no tiene idea ni de lo que es el bien ni el mal, que por ahí medio se aprendió 4 versículos de la Biblia y el bobote del pastor que era jefe de él le dio la iglesia y la dejó con él. Entonces, un hombre que no porque para ser pastor, un hombre tiene que saberse la Biblia casi de memoria y no con inteligencia humana, sino con la revelación del Espíritu Santo de Dios para poder enseñar Biblia pura a la gente que la necesita. Porque mis palabras no van a hacer que usted deje de ser hipócrita. Mis consejos no van a dejar que usted sea bueno. Mis consejos no van a dejar que no van a ayudar que usted deje de ser mentiroso, ni tramposo, ni ladrón. Mis palabras no lo van a cambiar a usted. Lo que le va a cambiar a usted, su corazón, es la palabra del Altísimo. La palabra de Dios que yo le enseño, esa es la que va a cambiar su corazón y su vida. No mis palabras. Las palabras del hombre no tienen ningún poder. Yo le puedo hablar maravillas y media. Por eso es que se pudrió la Iglesia Cristiana Evangélica en el 2020 para adelante. Se pudrió. Antes fue, no fue en el 2020, fue en 1998 o 99, más o menos, en el 2000. En el 2000, ahí se empezó a podrir la Iglesia Cristiana Evangélica. ¿Por qué? Porque los que guiaban la iglesia eran ciegos y ellos eran guías de ciegos. Entonces, cuando un ciego guía a otro ciego, los dos se caen en el hoyo. Claro, si ninguno de los dos ve, se pueden caer hasta en lo más profundo porque no ven. Kefa le dijo, Pedro le dijo, explícanos esa parábola. Yeshua les dijo, ¿ni siquiera entienden ahora? ¿No entienden que todo lo que entra por la boca va al estómago y después pasa a la letrina? Se pasa por la boca, se va al estómago y de ahí se va a hacer popó en el servicio. ¿No entienden eso? Pero lo que sale de la boca realmente está viniendo del corazón, de lo podrido que tiene acá adentro. Si usted tiene palabras dulces para su esposa o la esposa tiene palabras dulces para el esposo, que no han dejado entrar el hielo en el matrimonio, porque eso es un pecado gravísimo. Dejar que el matrimonio se enfríe, eso es un pecado súper grave ante Dios, porque tienen que parecer periquitos. ¿No ha visto los periquitos que se besan todo el día que están dándose piquitos? Así tienen que ser los esposos. No tienen que darle lugar al diablo, de que tú por allá y yo por acá. Y después nos divorciamos porque por incompatibilidad de caracteres. O sea, el diablo les buscó una frase bonita para ponerle un bonito nombre al pecado de ellos, ¿no? Pero lo que sale de la boca realmente está viniendo del corazón. Y eso es lo que hace a una persona impura. Porque si sale porquerías de la boca,
está saliendo del corazón, que es una cloaca del tipo o de la mujer, es una cloaca y está saliéndole un montón de todos los espíritus inmundos que tiene en el corazón y está contaminando toda su casa y a sus hijos. Les está enseñando a ser vulgares de lo peor y esa gente vive en pobreza y miseria por la boca sucia que tienen. Porque del corazón salen los pensamientos perversos, los asesinatos, los adulterios y todo tipo de inmoralidad sexual, robos, mentiras, calumnias. Porque del corazón, acuérdese que el corazón en la Biblia es la mente. ¿Usted cree que un asesino va y mata porque sí? No, el asesino pasa planeando días y lo tiene aquí en el corazón, en la mente. Pasa planeando cómo hacerlo para que no le vayan a coger preso, para no dejar huellas, para que las cámaras no lo graben, qué disfraz se pone, a qué hora va a ir. Porque del corazón salen los pensamientos perversos, el calumniar a una persona inocente, el mentir. Salen los asesinatos, los adulterios. ¿Por qué? Eso se da la mayoría en las compañías, en las empresas. El marido trata mal a la esposa y la esposa está en el baño llorando y anda triste, amargada. Y nunca falta un diabólico que se le acerque. Compañerita, ¿qué le pasa? ¿Por qué está tan triste? ¿Por qué está llorando? ¿Usted cree que el adulterio empieza en la cama? Nadie coge a una mujer o una mujer coge a un hombre y le dice, vámonos a acostarnos al motel. No, el adulterio no empieza así. El adulterio no empieza en la cama. El compañero le dice, ¿qué le pasa, compañerita? ¿Por qué está tan triste? Cuénteme a ver si yo le puedo ayudar. Vamos acá a la esquina que hay una cafetería. La invito para que se tome un cafecito y se tranquilice y tenga un poco de paz. Cuénteme si yo la puedo ayudar en algo. Entonces el tipo, como es un encantador, porque es mujeriego, es una rata, empieza a hablarle todos los días con qué suavidad. Hasta que ella le cuenta los problemas con su marido y dice, ¡qué horror! Si yo tuviera una mujer como usted, la trataría como una reina. Nunca la haría llorar. Claro que la bobota no sabe que tiene a la esposa en la casa, haciéndola llorar todos los días porque el tipo es un desgraciado. Ella no sabe que tiene a su esposa en la casa llorando, que la tiene triste, amargada, porque no es capaz de darle una palabra de amor, de ser dulce con ella, de llevarle una flor, de llevarle un vasito de helado, de cualquier cosa. No, no sabe, porque el tipo con su esposa es un desgraciado, pero con todas las mujeres de afuera, él es encantador. Dice, porque del corazón salen los pensamientos perversos, los asesinatos, los adulterios. Y después de haberle hablado tan lindo y de que ella ya se refugia en los brazos de él, y él le ofrece los brazos y dice, déjeme abrazarla un ratito porque me da pena verla tan triste. Y de ahí el adulterio que comenzó en la compañía o en la fábrica o en el trabajo, pasó al restaurante y de ahí se fue al motel. En el último lugar que termina el adulterio es en la cama, porque el adulterio no empieza en la cama, empieza en las conversaciones, en el chance que la mujer casada le da a ese hombre bandido. Igual pasa con las mujeres. Ay, ¿por qué está tan triste? Ay, su mujer lo ha de tratar mal.
Ay, yo un hombre tan lindo y bello como usted, yo nunca lo haría llorar. Y empieza a acariciarlo y todo. Y ese adulterio termina en la cama. Todo es que usted le abra las puertas a Satanás. Todo es que usted le dé chance a Satanás. Yo me acuerdo cuando recién me convertí, me decían, hermana, el pecado, el diablo, es como el ratón pulpero. Por donde pudo meter la cabeza, se fregó porque ya ahí metió todo el cuerpo. Todo es que pueda meter la cabeza. Le abrió un hueco a Satanás y él entró. Entonces, pensamientos perversos, los asesinatos, los adulterios y todo tipo de inmoralidad sexual. Igual hombres con hombres. Yo tenía una empleada que me contaba que tenía una vecina que era bruja y iban así los homosexuales. Y cómo cogían los homosexuales a los chicos y los chicos se enamoraban perdidamente de esos homosexuales. A punta de brujería, a punta de brujería. Tenga cuidado con sus hijos varones, que sí que lo ve muy acompañado de su amiguito y que a toda fiesta se va con su amiguito. Tenga cuidado porque el amiguito le puede dar uno de esos chocolates de los Browning con droga, porque eso es lo que más se daba en las fiestas de los compañeros de colegio de mi hija. Y todos esos muchachos se drogaban. Ni sabían que estaban drogados. Y ahí los amiguitos amados los invitaban a la casa de ellos para que los papás no se den cuenta que había tomado mucho, porque según ellos era porque había tomado mucho. Y ahí los violaban. Por eso la mayoría de los compañeros de mi hija son maricones, son homosexuales, perdón. Robos, mentiras, calumnias, todo eso sale de un corazón que está como una cloaca de donde sale tanta mala palabra. Entonces, este alcalde, ¿qué tiene en vez de corazón? Una cloaca. Qué pena, porque el hombre es apuesto, es un hombre guapo, alto, guapo. Pero ¿de qué le sirve todo eso? Con un patán así, ni así yo hubiera tenido ahorita 18 años, nunca me hubiera metido con un patán así. A mí siempre me han dado asco los patanes y la gente vulgar. Estas son las cosas que hacen impura a una persona, dijo Yahshua. La fe de la mujer cananea. Yahshua dejó ese lugar y se fue a la región de Sor, de Tiro y Sidón. Una mujer de aquella región en Canaán vino a él implorando: Adón, ten piedad de mí, hijo de David. Mi hija es cruelmente atormentada por poderes demoníacos. Pero Yahshua no le dijo ni una sola palabra a ella. Entonces sus talmidín, sus discípulos, vinieron a él y le exhortaron: dile a esa mujer que se vaya porque nos está siguiendo y nos molesta con su lloradera. Él dijo: dijo Yahshua, yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella vino, cayó a sus pies. Mire, es que a Dios le gusta que nos humillemos ante Él, porque es el Rey soberano de todo el universo. Pero ella vino, cayó a sus pies y dijo: Adón, Señor, ayúdame. Él contestó: no es correcto quitarle la comida a los hijos y dársela a los perros de la casa. ¿Cuál es la comida de los hijos? La liberación. Si usted ya le ha entregado su vida a Yahshua, si ya se bautizó y está llegando a la iglesia a leer la palabra, tiene todo el derecho para que nosotros le saquemos todos los diablos en el nombre poderoso de Yahshua. Fuera espíritu de masturbación, fuera espíritu de esto y fuera esto y lo otro, y lo dejamos limpio en el nombre santo de Yahshua HaMashiach. Por eso Yahshua dijo:
No es correcto quitarle la comida a los hijos y dársela a los perros de la casa. Entonces usted ya sabe cuál es la comida de los hijos, ¿no? Es la liberación.